Reque. Bueno, pues feliz sábado a todos. Me he permitido la licencia de preparar unas diapositivas también respecto a este tema, porque bueno, hay algunos aspectos que pues me gustaría quizás ampliarlos o complementarlos de una manera diferente, siguiendo un poco la línea también de la escuela sabática. Vamos a empezar con el versículo para memorizar del sábado, que dice... espera, que ahora me estoy dando cuenta que no tengo el mando. No sé si el mando... Bueno, chicos, un segundo. Si estar en el otro lado es diferente, ¿eh? Bueno, pues eso. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se sentó a la diestra del trono de la majestad. Yo cuando leí esto ya me vino a la cabeza una imagen que ahora no entra. Intro. Este es un dibujo que hizo, no sé si el mismo, si algún compañero de Ron Wyatt o los mismos de Art Discovery, y ilustran lo que Ron Wyatt encontró en el momento de la... En el momento de la... en el que encontraron el Arca de la Alianza. Hicieron un pequeño esquema de cómo estaría distribuida o dónde se encontraría el Arca, la verdadera Arca de la Alianza, bajo la cruz, en el punto de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué os pongo esto? Porque resulta que se encontró que la sangre había bajado por la montaña, por las grietas que se habían generado por el terremoto, y había caído encima del Arca de la Alianza. Eso ya lo recordamos todos. Cambia, porque esto no cambia. Y justamente esa sangre mezclada con el agua cayó en un punto concreto del Arca de la Alianza. Ese punto concreto era la parte, ¿ya?, la parte derecha del trono que estaba representado en la tierra, que es el propiciatorio, la tapa del arca. El arca en sí mismo es el trono de Dios y se representó en el santuario terrenal como el arca de la alianza. Pues justamente Jesús, al consumar el sacrificio, el único válido, su sangre cae encima del arca. Y concretamente, ¿dónde? A la diestra. Si Dios está sentado en el arca, la parte derecha del arca, que es la que vemos aquí, bueno, vemos, porque también está... Bueno, es igual. Que vemos aquí en la parte... No era el cambio. ¿Ves aquí en la parte derecha que hemos redondeado con un círculo? Es el sitio como si representara también aquí en la tierra, es lo que faltaba, sí, funciona. Bueno, es que él está... Bueno, es igual. Él cumplió también aquí en la tierra lo que faltaba por meter en el arca, que era su propia sangre. Era el símbolo en la tierra de donde se sentaría él en el cielo también. Ahí tenemos... ¿Qué? Que lo curioso es que mirad en la ilustración, como tú estás diciendo, está a un lado del arca, ¿no? Pero mirad dónde está precisamente respecto al triángulo que forman las alas.
de los dos querubines tocándose entre ellas. Ya veis que forman un triángulo. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, esto es una aberración, el arca no era así, esto, en fin. Pues vamos a mostrar en las próximas conferencias del Gran Engaño cómo el arca realmente se dibujó así. Y no es ninguna broma. Y vamos a ver cómo el mismísimo Ron Wyatt dio pleno certificado a esta ilustración. Por tanto, nos estaba indicando que realmente es una divinidad de tres. Y tengamos eso claro. Por eso está a un lado de este triángulo. No está justo en el medio de abajo del triángulo, ¿eh? Está a uno de estos dos extremos de la base del triángulo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay algunas ilustraciones que marcan la gloria de Dios en la parte superior del triángulo. O sea que podríamos estar hablando de eso, sí. Muy interesante. ¿Vale? Y los dos ángeles con la cabeza gacha, como Elena White también los describe, con la cabeza mirando hacia... pero hacia la tapa, hacia donde la sangre fue aspersada. Ahí están mirando el sacrificio. Muy bien, pues eso era un poco lo que quería ilustraros así para quizás complementar esta sensación, ¿no? Tenemos la idea de Dios a la derecha, o sea, de Jesús a la derecha del Padre, pero como aquí en la tierra también quiso representar lo mismo. Por eso cuando entraba el sacerdote en el día de la expiación y tiraba con su dedo la sangre al lado derecho hacia la entrada, hacia el este, dejaba el lado izquierdo sin aspersar, sin tirar la sangre del cordero, porque era la sangre del mismo Dios, del mismo Jesús, la que debía ir ahí, para cerrar el círculo. Era algo que faltaba, y esto nos lo explica. O sea, eso nos muestra cómo de importante es lo que encontró Ron Wyatt. Es la culminación de todo el plan de salvación. Siguiendo a la lección, vemos la lección del domingo. La lección del domingo nos presentan a Melquisedec, un personaje verdaderamente especial, extraño porque no se sabe nada de él. Aparece y de repente pues se considera pues sacerdote del Altísimo, sin pasado, sin genealogía, ¿no? Como explica, y en haciendo un claro símbolo al mismo Jesús, ¿no? Por eso hay muchas personas que se creen que Melquisedec era el mismísimo Jesús en la tierra, y no es así. O sea, no se cita de él su genealogía, o sea, no se sabe dónde aparece, pero está, y es un ser humano. Es un ser humano, sí. Y si no se cita su genealogía es precisamente para hacernos ver pues lo que sería lo mismo con Jesús, ¿no? La simbología. En Mensajes Selectos, Elena White habla sobre Melquisedec y dice que no era Cristo, que era un hombre modelo de Cristo, pero que no era Cristo. Exacto. Además es que no hay ninguna declaración de Abraham como hablando de él como si fuese el ángel de O un Jehová, ángel de Jehová, o sí, algo sí, parecido, sí. ¿no? En ningún momento. Jesús se encarnó una vez. Es lo que quizás debemos recordar. Al final de este día, o si no, bueno, sería interesante quizás recordar aquí un texto que dice, bueno, una parte de la lección que dice: parece como si no hubiera principio ni fin, y es sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico, porque por medio de Abraham Leví dio los diezmos a Melquisedec. O sea que representa también una superioridad respecto de los propios levitas. Es que los levitas, ¿de dónde salen? Ya es una de las tribus de Israel. Claro. ¿Y Israel de dónde sale? Vamos hasta Abraham al final. Claro, entonces, no hay nada más arriba. Claro, Sí. por eso representaba la divinidad, entonces, ¿no? O sea que Melquisedec es un tipo de Cristo. Es otra vez otra representación previa, otra figura previa, similar a lo que fueron los sacrificios y todos los rituales. Y que estaba precisamente en Salem, Ciudad de paz. ciudad de paz, que fue después conocida como Jerusalén. Jabús. Se llamaba Jabús. Yare, Salem. Bueno. Y Jesús cumplió tanto el sumo sacerdocio arónico como el de Melquisedec, de un modo mejor que lo que pudieron hacer cualquiera de estos sacerdotes. Ambos tipos se encontraron en el antitipo en Cristo. O sea que Melquisedec no era Cristo, era inferior a Cristo. También el nombre Melquisedec es interesante, rey de justicia y también rey de paz. Eso también nos debe hacer pensar. Los mismos títulos que se le atribuyen a Cristo.
Os introduciré con una frase que también pone aquí, por la serie de diapositivas que pondremos después, porque vamos a concentrarnos en la posición, en la orientación. Vamos a ver la derecha. Aquí nos dice el libro del Nuevo Testamento que habla más acerca de Cristo como sacerdote es Hebreos. La columna vertebral de Hebreos proviene del Antiguo Testamento. Consiste en 2 versículos del Salmo 110. El versículo 1 es citado para confirmar que Cristo es exaltado, sobre todo porque se sentó ¿dónde? A la diestra. La diestra en la Biblia es exaltación. Es donde nos gustaría estar a todos. Y ahí es por donde vamos a empezar a estudiar también esta lección. Cuando habla del fin del tiempo, sobre las ovejas y los cabritos, ¿dónde están las ovejas? A la derecha. Los cabritos a la izquierda. La izquierda es la perdición, por así decirlo. Pues de eso vamos a hablar ahora con algunas imágenes muy gráficas que creo que nos van a hacer ver más cosas. ¿Eso se aplicaría a la política? ¿Derecha? ay. No, es que a veces he oído gente que hablaba de cosas así, dices, no, es que no tiene nada que ver con otra historia. ¿Y el centro? ¿Qué será? El centro ya debe ser, vamos. La divinidad. La divinidad directamente, ¿no? El centro es el limbo. Abogado e intercesor, la lección del lunes, nos dice, lee Romanos 8, 31 al 34. Dice, yo he cogido una parte que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás deberíamos esto recordarnos no cada día. Dios dio a su Hijo único por nosotros. Entonces, ¿qué nos puede dar? ¿Qué nos puede faltar ya? Da a su Hijo por nosotros. ¿Qué nos puede faltar ya? Pensando en eso, yo creo que te tomas la vida y el día de otra manera. ¿Qué contra nosotros? Pero me gustaría reflexionar quizás sobre el Romanos 8:39, si alguien lo tiene, que lo lea, y otra persona que busque Hebreos 10, 26, 27 y 31. Romanos 8:39. Sí, Romanos 8:39. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale. Ninguna cosa nos puede separar de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver Hebreos 10, 26, 27 y 31. Sí. 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 31 lo habéis leído también. Vale. Muy bien, pues uno nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ninguna cosa creada. Y el otro nos recuerda que ¿quién puede separarnos de Dios? El pecado voluntario. O sea que nosotros mismos. Nosotros mismos. Habría que reflexionar en esta decisión en el libre albedrío. Porque muchas veces se coge este texto como diciendo, hagamos lo que hagamos, no os preocupéis porque está ahí y bueno, vamos a llegar, sobraos. Pero hay que leerse todos los matices, hay que mirar toda la Biblia y no quedarse solo con lo que nos gusta escuchar. Porque evidentemente nada va a evitar que Dios nos ame. Nada va a evitar que Dios nos ame, pero nosotros tenemos una parte y muy importante que es el poder que Él nos dio a nosotros, que es elegir. Es el poder que tenemos. Es que incluso la destrucción de los impíos es un acto de amor. Porque permitirles por la eternidad seguir siendo malos y haciendo lo que hacen, evidentemente felices no iban a ser nunca. Y acto de amor también es para los que van a ser salvos
porque si tuviesen que estar conviviendo con esa gente una eternidad, volvería a estar todo podrido otra vez. Exacto, siempre la visión de Dios es su pueblo y la misericordia hacia todo su pueblo, y hace lo que haga falta para que ese pueblo llegue donde debe llegar. Y si hay que aplicar justicia, se aplica justicia, pero ¿cómo? Tardo para la ira. Siempre espera y otra oportunidad y otra, hasta que el vaso se llena y se colma. Entonces cae la gota y ahí ya es el límite. Pero esto es algo muy difícil de entender para la gente que cuando lee el Dios que dicen del Antiguo Testamento, que es tan distinto del Nuevo, que es tan vengativo, asesino y loco, pues no consiguen captar que Dios, para llegar a ese punto, es que ya ha llegado a un extremo en el cual la persona ha llegado al no retorno. Y esa situación límite es la que para Dios dice, pues bueno, como ya no puedes volver atrás, pues hasta aquí has llegado, para que no siga fastidiando a su pueblo, que es la niña de sus ojos. Hay textos muy duros que dice que Dios, él mismo dice, yo los hacía morir para que se volvieran a mí. O sea, pasaban cosas alrededor de su pueblo para que recapacitaran y se volvieran a él. Muchas veces no entendemos qué nos pasa a nuestro alrededor, que hay muertes, que hay desgracias. No sabemos toda la historia de la otra gente, pero eso que ha pasado es un mensaje también para el que está vivo. O sea, que Él sabe todo lo que necesitamos y cómo necesitamos. Y lo que decías, ¿no? También, el hecho de lo hago por tu bien. Eso que un hijo no quiere escuchar de su padre. Nunca. Mira, que lo hago por ti, esto es por tu bien. Pues eso, un hijo, por defecto, ya le suena como de, venga, va, hombre, ¿qué dices? Es por mi bien. Me estás fastidiando. De entrada me estás fastidiando, no haces por mi bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es duro porque no es agradecida, no es un trabajo agradecido. Dios seguro que es maldecido mil veces por estas decisiones, pero a la larga el cristiano, si sigue, entiende por qué ha pasado, y si no ahora, en la eternidad. Hay una cita abajo, bueno, del mismo autor, que dice: como tenemos abogado y tenemos intercesor, nuestro abogado es justo, lo que nos da la seguridad de que el Padre escuchará la intercesión de Cristo. Pues Cristo no podría hacer nada que su justo Padre rechazara. Cristo intercede por aquellos que pecaron y se presenta a sí mismo, el que no pecó, como el justo que está en el lugar de ellos. O sea, Él se convierte en la diana de la ira de Dios. Él se convierte en el que tapa, en el que para, en el paraguas de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y se pone Él porque Él es justo. Y cuando llega la acusación dice: soy yo justo, yo he sufrido, sé lo que ellos están pasando, y me pongo ante ti y te digo, ellos creen en mí, mírame a mí, no le mires a ellos. O sea, esa sustitución tiene que hacernos también recapacitar, tiene que hacernos ver que hay alguien ahí, y no porque Dios sea no, es que hay una ley. Ellos tienen que cumplir la ley, su propia ley, es sagrada como Dios mismo. Dios es santo. Y para estar ante la presencia de Dios, uno tiene que lograr la santidad. Tenemos el caso de Isaías, dice: un carbón tocó mis labios para santificarme, porque él se veía inmundo. Y realmente las dificultades lo que hacen con el cristiano es santificarlo. Por eso es necesario, aunque a nadie le gusta, pero es necesario, igual que el diamante tiene que ser pulido, se quitan las asperezas para que resurja la piedra preciosa, pues el cristiano necesita dificultades para ser pulido, para ser santo, para poder estar en un futuro en la presencia de Dios. Por eso las pruebas estarán ahí. Sí, Señor. Y ahí ese es el punto donde debemos de entender sed perfectos. Con vuestro Padre que está en los cielos. Si las cosas siempre van bien, nunca llegaríamos a la perfección. Sí, Señor. Tiene que haber dificultad para que nos acojamos más a Dios, oremos más, nos entreguemos más, estudiemos más,
y de esta forma logremos esa santificación. Si no, no lo haríamos. Y recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En Él. Aquí está. Todo, incluido el pecado, todo. Y O sea, él- que debemos llegar a la perfección. Los 144.000 llegarán a la perfección en la tierra. Por tanto, serán igual a Jesús en la tierra. Sí, sí, sí. Eso debemos recordarlo también. Por lo tanto, vemos que ahí está el límite. Jesús es la imagen que debemos imitar. No el que está a mi lado, o mi otro lado, o aquel que habla tan bien, o me voy a empapar de todos los vicios de todos los que saben más. No, no, escucha. Estudia por ti mismo y mira a Cristo. Pues me gustaría recordar un texto, porque muchas veces se ha igualado como el ministerio de Moisés a lo que hace Jesús por nosotros, como intercesor, como mediador. Y Moisés muchas veces oró por su pueblo, intercedió ante Dios para que su pueblo no sufriera más. Y hay un momento muy gráfico que siempre me gusta recordar, que es cuando la rebelión de Coré. Coré se queja, ¿no? Se queja de por qué los levitas, si ya tenéis todo lo que queréis, por qué tenéis que estar aquí ministrando, y bueno, se queja porque ¿qué pasa? Nos matáis, porque cuando bajó, cuando volvieron los espías y dijeron que Dios dijo, bueno, los que estén conmigo a un lado y los que no al otro, ¿no? Y hubo la matanza. Dice, nos habéis traído aquí para matarnos, y se quejaba constantemente. Pues después de todo lo que pasó con Caleb y lo que pasó cuando fueron a ver la tierra prometida, luego viene Coré y sigue con el rollo, ¿no? Y ya, ahí ya Dios dice, se acabó, los elimino. Ya está, es que no puede ser, acabo de traerlos, acabo de enseñar, acabo de enseñarles la justicia, que tienen que lo que puede pasar con la desobediencia, y encima viene este señor y ahora empieza a poner a todo patas arriba otra vez. No. Entonces, nos dice, en el momento que Dios empieza a ejercer el juicio contra su pueblo, empieza una mortandad. Empieza una mortandad por el extremo del campamento. Empieza una mortandad por el extremo del campamento y va arrasando el campamento. Entonces, rápidamente Moisés le dice a Aarón que coja el incensario de oro y vaya rápidamente en medio de la mortandad para parar la mortandad. O sea que se pone literalmente, aquí dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, en el 16:43, Números 16:47, perdón. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Qué hay en medio de entre un muerto espiritual y un vivo espiritual? ¿Qué hay en medio? La Virgen María, dice. Has chafado lo cañero que era esta reflexión. Para el catolicismo es eso, claro, cuéntaselo eso a un católico. ¿Vale? ¿Qué hay en medio de un muerto espiritual y un vivo espiritual? ¿Qué hay? ¿Quién hay? ¿Ah? Cristo. El paso de muerte a vida es Jesús. Y ahí nos lo representa gráficamente. Se puso entre los muertos y los vivos y paró. Pues esa era una reflexión que quería mostraros. Eso como intercesor. Pero ahora voy a extenderme un poco más en lo que es mediador. Porque mediador viene de medio, ¿no? Y medio es el centro. Muy bien.
Aquí nos recuerda un texto que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿eh? O sea, ¿qué debemos buscar? La verdad, donde esté. Eso es lo que tenemos que buscar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo... Esto que has dicho ahora era muy importante, ¿eh? Vuélvelo a decir. Venga. Y vengan al conocimiento de la verdad. Del cinturón que está, ¿no? No, lee esta frase del principio de este versículo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. O sea, dos cosas. Dios que quiere con la gente en general de todo el mundo, que quieran conocer. O sea, no sirve de nada el de, no, ese ya conoce por mí y ese sabe mucho y yo soy tonto, no me voy a enterar de nada. O, no. Quiere que todos conozcamos. Entonces, si se quiere, si se nos requiere que conozcamos, ¿eso qué significa? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, una vez más. Estamos siempre en lo mismo. Entonces, hasta el mismísimo pueblo de Dios, o que se llama pueblo de Dios, por desgracia, va a caer exactamente en lo mismo, o ya está cayendo exactamente en lo mismo. Más bien está cayendo. Claro, no querer buscar el conocimiento, se conforman con lo ya sabido, lo que diga alguna eminencia, y ya está. Y todo lo que sea ajeno a eso, pues ya automáticamente es desechado, sin ser analizado. Entonces no hay búsqueda de la verdad. Examinarlo todo, retener lo bueno. Sí, señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo medio, un solo centro. Uno. De centro solo hay uno. O sea que la Virgen y los santos aquí no entran, para nada. nada. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Era hombre. ¿Vale? No vale decir, es que, claro, él era Dios. Él era Dios y, claro, a mí no me pidas lo que hizo Dios. Elena White nos explica que cuando Dios, se hizo hombre... Exacto, aquí está como hombre. Se hizo hombre, utiliza su divinidad. Apartó la divinidad, dice Elena White, está. Y se presenta como hombre. Conectado con Dios, sí, al 100%. Y ahí que nos muestra que eso es lo que debemos buscar nosotros. Ser como Él, un hombre conectado con Dios al 100%. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, pues fijaros que también como en la Biblia una acción cambia el mundo. Tenemos a Adán y a Cristo. Adán, una acción condiciona a toda la humanidad. Jesús, una acción salva a toda la humanidad. Si aceptas. Si aceptas. Si no, no. Pero bueno, era un poco para... Porque en Adán todos pecamos. Ahí no hay excepción. Ese no, es esclavitud. Pero en Cristo no todos aceptan. Unos sí, otros no. Por eso ahí está la libertad, el libre albedrío está ahí. Mediador es un término del antiguo mundo comercial y legal. Describe a alguien que negocia o actúa como un árbitro entre dos partes con el propósito de eliminar un desacuerdo o alcanzar una meta común a fin de iniciar un contrato o pacto. ¿Vale? Está Jesús ahí en medio. Dice, bueno, espera, que es que tal. Y a nosotros dice, oye, pero ¿no ves que tal? Oye, pero tal. En medio, negociando, mediando, acercando, intercediendo, acercando a las dos partes. Acercando a las dos partes. Es muy distinto de los mediadores que conocemos nosotros, bueno, ¿no? Los mediadores que conocemos normalmente sustraen, se enriquecen, miran para ellos, pero en cambio este mediador no. Mira para el ofensor, distinto, ¿no? Es gratuito. Es la voluntad de como mediador. El que te ayuda aquí en la tierra te cobra primero. Y normalmente el que paga más el medio no debe estar no está en el medio, luego está como para un lado, ¿no? Bueno. Por eso los negocios y el cristianismo. Solo Él es el vínculo entre Dios y la humanidad. Quedaos con estas palabras: vínculo, mediador, enlace.
La referencia de Pablo como Jesucristo hombre expresa su cualidad singular de ser tanto humano como divino. Esta dualidad de hombre y Dios es lo que le hace como único posible para unir a Dios y al hombre, porque está en medio y tiene parte de los dos, es de los dos. Exacto. Y naturalidad de los dos, naturaleza de ambos. Eso un ángel no lo puede tener. La salvación y la mediación están ancladas precisamente en la humanidad de Jesús. Esa humanidad era necesaria. Y en su ofrenda propia y voluntaria, Él decide hacerlo. Al ser tanto Dios como hombre, Jesús es capaz de vincular el cielo y la tierra con lazos que nunca se quebrarán. Elena White nos dice, Jesucristo vino para que Él pudiera vincular. Es que pesado, pero bueno, es que cuando veamos las imágenes, Dios, que me vais a entender. Al hombre finito con el Dios infinito y conectar la tierra que se había divorciado del cielo por el pecado y la transgresión. Muy bien. Vamos a ver pues esto. Vamos a hacer un pequeño análisis de la orientación de cuando Cristo es crucificado, el punto exacto donde Cristo es crucificado que Ron encontró. La parte de arriba, a la derecha, veis el símbolo de la cruz con Cristo crucificado y veis, eso es el jardín, ¿cómo se llama este jardín? El jardín de la tumba. La tumba quedaría un poco más atrás. Si vos fer amb el ratolí, li ensenyarà... No, aquells. Sí. No, si amb el ratolí les enseñarás el lloc. La zona de donde está Cristo, ¿vale? Es la muerte, el punto de la muerte exacto donde Cristo murió. Y un poco más atrás, aquí, en este punto de aquí, tenemos la tumba, aproximadamente. Donde rodó la rueda, la Gilgal. Y más hacia donde está la estación de autobuses, por aquí está la Calavera. Este es el monte Calavera. Muy bien. La orientación exacta de la muerte de Cristo crucificado, su cara mira al sur. ¿Vale? El norte, detrás. ¿De acuerdo? Aquí la vemos en una foto de lo mismo, pero muy, muy ampliado, demasiado y no se ve mucho, pero es visto desde el sur. ¿Vale? El norte queda detrás. Y dices, ¿esta posición? ¿Por qué esta posición? Si nos fijamos en el santuario, en el modelo del santuario, con el arca colocada en posición horizontal, como hemos visto que es en realidad, y como mostraremos también por textos bíblicos y por análisis del hebreo, como realmente es así, el arca está como, se sienta como si Dios estuviera sentado mirando hacia el sur. O sea que tenemos la misma orientación, ¿vale? El templo y la muerte de Cristo, la cruz y el templo, con Dios mirando hacia el sur. Porque se dice que Dios está a los lados del norte. Exacto. Dios está en el norte y mira hacia el sur. Y ahora entendemos también cuando muere Cristo en la cruz, que llega el momento en que el Padre aparta la vista de su Hijo por no poder sufrir lo que está padeciendo su Hijo. Y con todo lo que eso implica. Jesús no está mirando hacia el Padre, es el Padre el que lo mira a Él. O sea, Jesús es cuando dice, es que se nota solo, ¿por qué me has desamparado? No, y aparte que el pecado que estaba sobre Jesús en ese momento es lo que rompe la relación con el Padre. El Padre no puede soportar el pecado. Pues ahora veremos cómo esta posición era un mensaje. Cómo esta posición era un símbolo de algo que es lo que estamos estudiando ahora. El vínculo.
Este es el punto de la muerte de Cristo. Y aquí tenemos el templo de Salomón ahora mismo, ¿no? Muy bien, si nosotros cogemos el esquema del santuario y con las mismas posiciones ponemos a Cristo encima, ¿qué vemos? Vemos a Cristo en posición de izquierda a derecha. ¿Qué hemos dicho antes de la derecha? Exaltación. ¿Quién estaba a la derecha del Padre? Él. ¿Por dónde entra el pueblo al templo? ¿Quién es el que está perdido? ¿Quién es el que está divorciado? ¿Quién es el que no puede? El imperfecto. Desde la mano izquierda te está diciendo el venir, que es el acceso por la parte del templo, y te lleva hasta la diestra. ¿Qué es qué? El arca del testimonio, el trono de Dios. Él es el camino y el vínculo. Con una mano coge al pueblo y con la otra mano toca a Dios. Por tanto, es la vida que nos puede suministrar la divinidad a nosotros. Por todo el camino de sacrificio, limpieza, la sangre, hasta la divinidad. Hechos de los Apóstoles dice: Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha, Apocalipsis 1:20. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido, ¿vas cambiando tú? A su cometido, necesita temer la destrucción. Porque estamos en su derecha. Porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Ahí estaban los ángeles de las iglesias. Y celestialmente las Pléyades. Y ahora entendemos por qué en los textos bíblicos se habla, ¿podrás tú desatar las Pléyades? Exacto. Están en su Imposible. mano. No las puedes arrancar. Hay un texto de Elena White, Cristo en su santuario, que nos va a hacer entender qué significa realmente derecha e izquierda. Dice: encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la presencia divina, y desde el medio de los querubines Dios hacía conocer su voluntad. A veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación. En Cristo somos aceptados para ir a Dios. Somos justificados, nos hace justos para ir a Dios. O una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar que desaprobación o rechazo. El pecado es desaprobación o rechazo. Debemos reconocer ese estado y buscar ¿qué? Aprobación. Hay otra analogía, y mirad que dice desde en medio de los querubines, una vez más el centro, Orión. Sí. Y si seguimos, a veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Y cuando venga Cristo, vendrá como en una nube, y que se oirá precisamente. Pues es el llamado a sus escogidos. Siempre hay ese paralelismo. Nos lo estaba diciendo todo ya desde el santuario lo que iba a suceder al fin de los tiempos. Absolutamente, y ahora veremos cómo de tanto. O sea, es que esto es el texto bíblico por excelencia. Para mí es lo que va a hacer un antes y un después de cómo vamos a ver el santuario. Y eso lo vamos a expresar mucho más cuando hagamos las conferencias, pero así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo,
Esto es de su carne, que si miráis en la Strong también implica cuerpo. ¿Veis las 4 o 5 palabras claves? ¿Lo habéis visto antes a Cristo? ¿Antes ahí? ¿Lo habéis visto? Camino, verdad y vida, todo junto. Camino, verdad y vida. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Del velo que estaba separando el lugar santo del Santísimo. Se rasgó el velo. ¿Dónde vamos a entrar a través de su sangre? Al lugar santísimo. Nos está poniendo que Él atraviesa el santuario. De aquí hasta aquí. De este a oeste. Muy bien. Tenemos la tierra. Tenemos el cielo. ¿Y a quién tenemos en medio? ¿Qué está haciendo? Lo mismo. Está haciendo lo mismo en esta dirección. Cuando Cristo, luego de su bautismo, se arrodilló a orillas del Jordán, hubo una luz esplendente que descendió como una paloma de oro bruñido y lo iluminó. En tanto que desde el cielo se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hemos leído estas palabras sin haber tomado en cuenta su significado. Pareciera que no entendemos el valor que tienen para nosotros. Nos dicen que somos aceptados en el amado. Cristo extiende su brazo humano para circuir la raza caída, en tanto que con el brazo divino, se aferra al trono que hemos visto en la derecha que estaba, ¿no? El trono. Con la derecha está tocando el trono en el santuario celestial y el trono blanco en el centro del universo, en Orión. Además, mirad que dice circuir a la raza caída. Circuir. Circuitito, circulito. Viene de círculo. Lo recoge claro, así. Con la mano y el brazo de hecho te está cogiendo, como cuando coges a alguien, ¿no? Para rescatarlo de lo que sea, con todo el brazo. Lo ciñes, lo encintas. Claro, totalmente. Es un cinturón ese brazo. Se aferra al trono del Altísimo, uniendo así la tierra y el cielo, a los seres humanos caídos y finitos con el Dios infinito. O sea que tenemos esta dirección y esta dirección. Muy bien. Las dos direcciones. Al trono terrenal, al trono celestial. Las dos direcciones. Ya veis a dónde voy, ¿no? Ahí. Cuando Dios venga, Cristo venga, se presentará de oeste a oeste para recoger a los suyos y llevarlos de la tierra al cielo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo murió en la cruz, en una cruz? Es que mirad que no fue decapitado como Juan Bautista, ni fue apedreado y murió así, sino precisamente debía morir en cierta forma. Muerte de cruz. Que además para los paganos ya tenían por costumbre crucificar a gente así porque era una adoración a sus divinidades, era un sacrificio a sus divinidades. Pero Dios coge los renglores torcidos, ¿sí? La cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Quería enseñaros esto porque es que no me podía aguantar. No podía aguantar más claro, mediación, intercesión, este oeste, templo, cielo, derecha, izquierda, este, oeste, norte, sur también, aparte de cielo y tierra.
La cruz puesta en donde estaba puesta era eso. Este, oeste, tierra, cielo. Bueno, no hace falta decir nada más, ¿no? Como decía uno. No, y lo curioso es eso, ¿no? Ver una vez más como los descubrimientos de Ron Wyatt del lugar de la cruz mismo es sumamente importante. Ascensión. Sí, sí. Ascensión. Bueno, pues seguimos quizás con la lección del miércoles. Por aquí dicen que incluso Dale. que la cruz tiene un centro y que en el centro está... ¡Hala! Cuidado los oídos de la gente. Uno de los comentarios de la gente que está al otro lado de la red es que la cruz es el centro y en el centro de alguna manera es donde está Cristo también, ¿no? Que Cristo es el centro donde nos tenemos que centrar, ¿no? Exacto. Es el Y punto de había orientación. otra persona que preguntaba que si era madero o cruz, porque realmente es lo mismo, ¿no? Es una similitud, ¿no? El madero. El madero era el nombre del pueblo que le daba la cruz, ¿no? Bueno, es que Tiene tiene más cosas, ¿no? sobre esto siempre ha habido mucha discusión y los testigos de Jehová han sido los maestros en iniciar esa discusión, si era madero o cruz. Y recordemos que a veces se cita madero, a veces se cita cruz. Desde luego no fue en un madero tal cual, como a veces nos lo pintan, con los brazos estirados hacia arriba y clavado así como si fuese un palillo de dientes puesto en vertical. No era eso. Sino que lo que también se especula era qué llevaba a Cristo cuando iba por esa procesión. ¿Era la cruz o era solo el travesaño? Pero desde luego fue clavado en cruz, como era tradición, sobre todo los judíos que eran asesinados por Roma o ejecutados por Roma. Era en cruces, no era puestos en palos verticales y ya está. Porque esto para ellos tenía una significación, y era lo que antes os decía, eran sacrificios que se hacían a sus dioses, porque la cruz también era utilizada por ellos como emblema de sus divinidades. Entonces Dios lo que hace es utilizar eso, ya que ya estaba previsto desde tiempos inmemoriales y que estaba escrito en las estrellas. Y no es cachondeo lo que os estoy diciendo, estaba escrito en las constelaciones que moriría en la cruz, no en un madero, un palo vertical, sino en una cruz. ¿Por qué creéis que existe la cruz del sur en las constelaciones? Cuando veáis dónde está puesta, en qué constelaciones a su lado, etcétera, entenderéis el plan de salvación a la perfección escrito en las estrellas. Era una cruz, no era un madero simple. Por tanto, eso debemos conocerlo, porque si no es cuando se pueden desvirtuar las cosas. Además que estaba profetizado que fuera él, ¿cómo era? No recuerdo la palabra ahora. Que fuera humillado, y la humillación máxima era muerte de cruz. Eso está escrito, no recuerdo ahora el texto. La palabra misma crucifixión ya lo dice. Sí. Entonces, mirad cómo Satanás, ¿qué intentó hacer? Satanás no era tonto, vio todo el plan de salvación escrito en las constelaciones antes de que existiera ya la Biblia, o sea que él ya sabía de sobra cómo sería el plan de salvación del hombre. ¿Y qué hizo? Pasarle al mundo pagano todos esos conceptos que serían divinos, y ¿qué hacer? Encarárselo como si fuese para su propia adoración. Por eso esos sacrificios en cruz, que a él lo alimentaban, por decirlo entre comillas, de la muerte de gente porque sí, que es lo que a él le gusta, romper la humanidad totalmente, destrozarla. O sea, Satanás se apropió de las simbologías que Cristo, bueno, como creador, él mismo ya había puesto como un libro escrito en los cielos. Pues sí, ahí está todo para el que lo quiera coger, En la lección del miércoles nos hace un pequeño repaso de las características que define los textos que nos recomiendan, Hebreos 2, 17 y 18, de 3 al 6, 4, 14 y 15, 7, 24, 28 y 8 del 1 al 3, que son las características del gran sumo sacerdote. Y nos la enumeran aquí y lo vamos a repasar. Dice, la primera es
misericordioso y fiel. Las dos características de misericordia y fidelidad son apropiadas para el rol de Cristo como mediador, porque Él otorga sus dones a nosotros. O sea, Él nos dice el don de la justicia, el don de la paz, el don de la tranquilidad, todos los dones nos lo otorga en Él. O sea, nosotros, si estamos en Él, recibimos esos dones. Y es lo que presenta ante Dios. Segundo, dice, con nosotros. Jesús puede simpatizar con nosotros, puesto que Él vivió como un humano. Por lo tanto, ¿cómo no nos va a entender? Sufrió hambre hasta el límite, sufrió penosidad hasta el límite, tortura hasta el límite. Como dice Ellen White, y como dice la misma Biblia, nunca nadie va a sufrir tanto como Él. O sea, que no nos desesperemos. Él sufrió más que nosotros y pudo. Por lo tanto, nosotros podemos, no como Él, en Él. En Él podemos. No obstante, Él no está en la misma situación que nosotros, porque Él es sin pecado. Sobre nosotros, por eso es en Él y no queremos ser igual a Jesús, pero debemos ser en Él primero para ser igual a Él. Tenemos que intentar serlo en Él, en su persona, en su manera. Sobre nosotros, Jesús como sumo sacerdote no está en la comunidad de los creyentes como estaba Moisés. Él está encima, sobre nosotros. Como un hijo preside sobre la casa de su padre, Cristo goza de plena autoridad entre los santos. Punto 4. Según nuestra semejanza. El origen divino de Jesús no le dio ningún derecho exclusivo. Fue tentado como nosotros. Las tentaciones en el desierto de Judea muestran que Él fue tentado en las dimensiones física, mental y espiritual, a niveles inimaginables. 40 días sin comer, y luego la tentación. Por nosotros. Cristo aparece en el santuario celestial en la presencia de Dios por nosotros e intercede, como hemos visto antes, por nosotros. Quedaos gráficamente con esa intercesión. Complementando con un texto que nos ha facilitado Rosana, Rafa. Pues en Filipenses 2 lo dice bien claro: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Rosana. Muestra un botón. Por cierto, cuando has mostrado lo de la cruz, una vez más nos lleva a los puntos cardinales, ¿no? Sí, sí. Norte, sur, este, oeste. Sí, exactamente. Si vuelves ahora a la imagen que ahora tenías, donde se ve el sumo sacerdote en el pectoral, que llevaba las 12 piedras que simbolizaban a las 12 tribus. Y mirad cómo estaban dispuestas: 3 por 4, 3 en horizontal, 4 en vertical. No cabía una cruz perfectamente allí, era más alta que ancha. Ahí estamos. O sea, ¿y dónde lo llevaba? En el pecho, en su centro. ¿Alguien podría mirar cuál es la piedra número 5? Me gustaría saberlo. Es que está en el centro de la cruz. Sí. Eso dejamos de deberes para los que nos están escuchando. La piedra número 5, por favor, para saber qué hay, solo por curiosidad. Sacrificio único, jueves. Nos hace una reflexión la lección, dice: en cambio, toda esa sangre derramada era para señalar la única solución para el pecado, que era la muerte de Jesús. Está hablando de toda la sangre derramada por los sacrificios de corderos, becerros, etc. Que haya sido necesaria su muerte, la muerte del que era igual a Dios, a fin de expiar el pecado, muestra realmente cuán malo es el pecado. Creo que aún hoy, bautizados, consagrados, todo, no somos aún totalmente conscientes de lo grave que es el pecado. Yo tengo la sensación de que aún no soy del todo consciente de lo que es pecar, de lo grave que es. Hay ahí un poco lo que decíamos de la hipnosis. Todos
tenemos un cierto grado y debemos aceptarlo, ¿vale? No hay, oh no, es que aquellos están muy perdidos, nosotros no. Espera. Quizás eso que está diciendo él, que aún no somos conscientes de lo grave que es el pecado para Dios, que haya tenido que dar a su hijo porque todavía no somos conscientes de lo grande que es Dios, de la majestad que tiene Dios, de cómo el cielo lo dio todo por nosotros, porque incluso se corría el riesgo de perder, de que Cristo se perdiera totalmente. Entonces no somos conscientes de eso. Entonces por lo tanto no somos conscientes de lo grave que es el pecado a Dios, que tuvo que dar, de que tuvo que morir Cristo en la cruz, el que lo era todo en el cielo para nuestros pecados. Pero es por eso, porque todavía no comprendemos la grandeza de Dios. Sí. Exacto. Y el concepto de pecado lo tenemos como muy asociado a cosas muy graves, a grandes desastres, asesinar, yo que sé, robar, ¿no? Toda una serie de cosas que están claramente estipuladas y claramente como muy asociadas socialmente a la sociedad. Sí, pero es que aunque no hagas eso, aunque seas buena persona, estás en pecado, eres pecador. Vale, pues eso, que las pequeñas cosas, cuando dices ser fieles en lo poco para serlo en lo mucho. El otro día en el Facebook había una persona que planteó eso, que muchas veces nosotros damos grados al pecado, ¿no? Como que unos pecados son más graves que otros. Pero en cierto sentido esto lo anula un apartado de Santiago que dice que para Dios el hecho de pecar en un solo punto ya quiere decir que has transgredido toda la ley. Por tanto, para él esos grados de pecado en cierto sentido no existen. Todo es pecado. Para él todo es pecado. Exacto. Sea no mentir, porque hay personas que dicen, bueno, pero una mentirijilla no piadosa. Exacto. Hay pecados que a nosotros nos parecen menos pecados. Exacto. Bueno, es cierto que Dios tiene un nivel de pecados, ¿vale? Unos que son más graves que otros, pero es que por pequeño que sea, ya te separa de la santidad, de la perfección divina, que cualquier cosa que no va en conformidad con eso es ya horrible. Por eso la comparación debe ser siempre con Dios, con Jesús. Siempre, porque ese pequeño pecado hace que tú no entres en el reino de los cielos. Esa mancha... Un solo pecado que no confieses es suficiente para que no entres en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con Moisés? Por eso el tiempo de angustia que sufrirá el creyente. Claro. Me habré arrepentido, habré confesado todos mis pecados. Exacto. Lo que pasa... Habrá alguno que me privará. Ese será el tiempo de angustia. Lo que pasa es que en el camino de cada uno que mata 1000 personas diarias y pasa a matar una porque se está arrepintiendo, porque quiere cambiar, también es un paso. Es una cosa muy gorda, pero es un paso, ¿no? Pero hay otro que quizás su paso es: estoy obsesionado con el azúcar, tengo que parar. ¿Es comparable una cosa a la otra? De caras a la perfección, el concepto del que lo ha asumido todo y sabe que Dios es lo que es y Jesús es lo que es, y eso le va a separar y lo hace, es lo mismo que el otro que conoce menos. Porque tú conoces más y el otro conoce menos. Ante Dios estás pecando. Y a quien más conozca, más se le exigirá. Exacto. Más responsabilidad. Exacto. A veces nos comparamos con el otro, con el muy malo, ¿no? Y este es muy malo y yo soy muy bueno. Lo que pasa es que un pecado lleva a otro. O sea, si Exacto. uno peca en algo, digamos una mentirita piadosa que le llaman, como decía ella, bueno, ya pecó. Pero después, por tapar esa mentirita piadosa, tenemos que entrar a otra mentira, y eso nos lleva a otro y a otro, y en el momento nosotros no nos damos cuenta que estamos metidos en una espiral, lío. sí. Entonces, cada pecado, por muy pequeño que sea, nos va a llevar a otro grande, hasta llegar a niveles totalmente que ya no podemos saber. Exacto, y lo bueno es que no, lo increíble es que no seremos conscientes. Ahí está la hipnosis de siempre que hablamos. No eres consciente. Hasta alguien de fuera te dice: tú, ¿qué estás haciendo? ¡Ostras! Y despiertas, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Cuántas veces somos como David, no? Que la estamos liando y hasta que no viene el profeta dice: ¿pero tú qué? ¿No? Pavila, ¿no?
Venga, Víctor, revienta, Bueno. que si no revientas, vas a estar aquí, está moviéndose, está subiendo al techo, no estáis viendo. Ahora coge una concordancia, una Biblia, ¡oh! Viene su hija con la Biblia, mira, 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 y guau, guau, esto Bueno, es un arder, Yo ¿eh? creo que cuando Ángel ha dicho lo de la piedra justo de en medio en el segundo renglón, estaba pensando en un color en concreto. Bueno, sí, pero bueno, ¿Verdad? no lo voy a decir, porque si me equivoco, imagínate, la cagamos. Quedó fatal. Bueno, Julia ha encontrado precisamente el texto en Éxodo capítulo 28, donde se habla cómo se tenía que hacer el pectoral y de qué estaban compuestas las piedras. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa, nos dice el versículo 15. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hay unos cuantos colores que ya están describiendo algo. Sí. Unos serían... ¿Quieres decir algo ya tú mismo de esto? Bueno, el azul directamente la ley, pero luego está el púrpura y el carmesí que se entremezclan, como es la otro día, con el morado, rojizo, sangre, morados, pasión de Cristo, sufrimiento de Dios. Y el color de la Jerusalén celestial cuando baja, también el color de Orión, de la nebulosa. Cuando Dios aparece, dice sobre zafiro, ¿no? Se narra en Ezequiel y en otras partes, y cuando venga. Y bueno, pues recordando esto, vamos a seguir leyendo. No me digas que es esta la quinta. Será cuadrado y doble, ¿eh? El pectoral era cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Pero, claro, es cuadrado, pero las piedras evidentemente no dan. Si son 12 piedras hay que distribuirlas de algún modo especial, ¿no? Vale. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. O sea, vemos que son 4 hileras en vertical y van 3 piedras por cada renglón. Así nos salen las 12. Ajá. La segunda hilera. Uy, ahora. Una esmeralda, un zafiro Venga, bienvenido y un sea. diamante. Tócate Bueno, las vamos a narices. terminar de ver las otras. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas de engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Por cierto, si alguien puede buscar... bueno, un momento, ahora lo vamos a decir. Sí, espérate, porque Pero- voy a buscar una silla porque... Pero si os habéis fijado, precisamente la que aparece justo en lo que sería ese centro de la cruz sería zafiro. Zafiro. Vamos al diccionario cutre que siempre utilizamos y ¿qué nos pone? ¿Que se le ha caído un trozo, por ciento? Sí. El día que mi padre sepa todo esto en la eternidad, cómo utilicé este diccionario. Zafiro. Corindón cristalizado de color azul. Color azul es el zafiro. ¿Y qué importancia tiene que sea azul? Bueno, No pues, sé, aún no, porque hay vídeos que no habéis visto y cosas que no habéis visto, pero de bueno, esto vamos a tratar próximamente en las conferencias. Pero bueno, sí que vamos ya a decir... Bueno, está escrito, Claro. hay una explanada como azul, su trono, el trono de Dios es de un como embaldosado de zafiro. O sea, el cielo es el azul, trono de Dios se la ley. asienta sobre el azul, se asienta sobre los colores de la ley de los 10 mandamientos, que las tablas eran azules, Exacto. aunque parece ser que era basalto, que es la piedra que se encontraba precisamente justo en ese monte Sinaí. Pero bien, todo eso lo vamos a mostrar también en vídeos impresionantes que no nos hemos inventado nosotros, sino de unas personas que fueron allí y describieron eso, y seguramente, yo no he visto todos los vídeos, No. pero seguramente no sabían ni eran conscientes de lo que estaban diciendo con eso. No sé, yo creo que no, Seguramente. porque no hablaban de Jesús en ningún momento. Quiero comentar un par de cosas. Sí. Si alguien, mientras tanto, puede buscar con cuál de las tribus se correspondía el zafiro, si era la de Judá,
por si acaso. O Levi, no sé. Venga, va, que busquen. Vale, a buscar, chavales. Esto es participar en una escuela sabática, lo otro son tonterías. Un par de cosas de nuestros audientes que me han llamado la atención. Que el color azul parece ser que no lo utiliza la Iglesia Católica. No, lo utiliza. Dios No no lo permite. utiliza. No lo utiliza. Es púrpura y carmesí. Sí, y azul no. Y lino torcido. Exacto. Pero azul no. El color de la ley. La ley pasan de la ley. Y otra es el versículo 28.1 de Deuteronomio. Deuteronomio 28.1 es: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que de alguna manera nosotros somos responsables de nuestro éxito en la vida. Porque Él nos dice, si haces esto, triunfas. Si no, tú mismo. El pueblo elegido, Israel, ¿por qué está tan exaltado en muchos puntos, digamos, en diferentes campos? ¿Por qué su triunfo? ¿Por qué? Porque siempre han tenido el privilegio o la suerte de poder disfrutar, ¿no?, de la palabra de Dios y de ser, pues, la niña de sus ojos. Pero a la misma vez también ha sido quien ha recibido peor castigo cuando ha desobedecido, ¿no? Pues ahí está nuestro llamamiento al poder triunfar y al poder llegar al máximo, que sería ir al cielo, la vida eterna. Depende de nosotros en hacer 100% lo que Dios dice, ¿no? Al 100%, y contra más finos estamos, mejor será nuestro éxito. O sea que de alguna manera nosotros somos los responsables de lo que sucede. No podemos culpar a Dios, como hace mucha gente. Es que Dios, no sé qué, ¿dónde estás ahora? No, somos responsables, porque vamos a mirar nuestro comportamiento, de lo que hacemos en el día a día y de lo que no hacemos. Y si contra más te analizas, más te das cuenta de que somos un cero a la izquierda y de que todavía nos tenemos que perfeccionar muchísimo más. O sea, el libre albedrío sí va muy bien para unas cosas, pero nos obliga a esforzarnos por nosotros mismos para conseguir esa plenitud, ¿no? Y ese es nuestro deporte cristiano, que digo yo, ¿no? Claro, deporte cristiano, es el luchar, el trepar ahí en el camino del Señor, ¿no? Claro, porque, o sea, todo depende de nosotros, no nos podemos quejar para nada, no nos podemos quejar. El fruto y la consecuencia de lo que nos sucede, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Y además deberíamos ser representantes de esa ley a los ojos de los demás. Exacto, y nosotros deberíamos ser ejemplo también, ¿no? Ejemplo. No fallamos. Exacto, por eso no podemos quejarnos, y al final la consecuencia del hecho es nuestro propio comportamiento, ¿no? Mira la importancia de eso hasta el nivel en que en el último tiempo lo que va a decidirlo todo es un punto en concreto de esa ley, ¿no?, del cual nosotros debemos ser plenamente representantes del sábado. Claro, y conscientes. Y conscientes también. Ángel, quizá puede describir lo que los que están en directo no están viendo. Aquí la gente está empezando a tener como revelaciones y se levantan rápidamente a las bibliotecas a coger concordancias, Biblias, diccionario intelebreo, no sé qué. Pero nadie sale levitando. Nadie sale levitando, eso sí. Ni ponen los ojos en blanco, ni esas cosas. O sea que ahí está, algo se está moviendo por aquí con el tema del zafiro. Yo estoy flipando todavía con el zafiro en el centro de la cruz. Es curioso, anoche hicieron una película en la televisión de esto. Unos arqueólogos encuentran una momia y que tiene justamente eso. Y lo roban, como una película. Y también decían que tenía el sacerdote 2 piedras en la mano, que las tiraba y era así aceptada. Bueno, no sé si era así. En verdad eran el Urim y el Tumim, que eran las que llevaban aquí en los hombros, que era aprobación o desaprobación. Exacto. Derecha Una aprobación, blanca, izquierda. Una blanca y una roja. Sí. Pues, ¿Quedemos? ¿No? Sí, en el cine utilizan muchas... La pureza y la sangre. El blanco y rojo. bueno, sigue mientras. No, es que no sé, yo es que no sé qué decir. Un poco lo que, no sé, lo que decíamos esto, que frivolizábamos sobre el pecado, que muchas veces tendemos a frivolizar sobre las cosas pequeñas, diciendo, bueno, esto es pequeño, pero no recordamos que Dios nos dice eso, que sed fieles en lo poco y yo os pondré en lo mucho. No esperemos a que haya una gran prueba para demostrar la fidelidad a Dios. Cada día levántate por la mañana, sé ordenado, ora a tu hora,
come a tu hora lo que debes comer, ama a tu familia, y ahí empiezas ya a adorar a Dios. Y empiezas ya a estar preparado para que te ponga en otras cosas, ¿no? Por eso dice, sed pues vosotros perfectos. No medio perfectos, un poquillo perfectos. Sí, semiperfectos. Hay una nota aquí, dice, nota otro punto vital en estos textos. Dice, la única muerte de Cristo era totalmente suficiente. Una cosa, una sola acción, totalmente suficiente. Dios reveló con gran fuerza esta verdad vital cuando el velo interior del santuario terrenal se abrió en forma sobrenatural después de la muerte de Jesús. Estamos otra vez con ¿qué? El traspaso nos lleva a través de su sangre. ¿Qué pasó con la sangre en el monte Calvario? A través de su sangre vamos ¿a dónde? Al arca, al trono de Dios. ¿Dónde nos lleva? Al centro de la cruz. A que miremos la cruz. Es que yo estoy alucinando. Estoy como aquí apoyado. No sé si me estáis viendo. No me veis claro. Estoy apoyado aquí al lado de la biblioteca de Víctor, como reflexionando con todo lo que estamos viendo ahora. Agradecería que alguien que está buscando algo lo encuentre ya, porque no sé qué decir. Bueno, sí, entro al viernes. Es que hay una lectura aquí interesante de Elena White que dice: apártense de la voz de Satanás y de hacer su voluntad. Escuchad, de la voz de Satanás. Está la voz de Dios y la voz de Satanás. Y de hacer su voluntad. Y póngase del lado de Jesús, apropiándose de sus atributos, el poseedor de aguda y tierna sensibilidad, que puede hacer propia la causa de los afligidos y sufrientes. El hombre que ha sido perdonado mucho, amará mucho. Jesús es un intercesor compasivo y misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él, la majestad del cielo, el Rey de gloria, puede mirar al hombre finito, sujeto a las tentaciones de Satanás, sabiendo que él ha sentido el poder de los ataques de Satanás. ¿Qué nos recuerda? Que Jesús fue tentado aquí y sufrió las tentaciones como nosotros aquí, pero ¿cómo? Libre de pecado. Y pecado es pensar en el pecado. Por lo tanto, Jesús ni pensó en el pecado. O sea que, fijaros el nivel de perfección. No es solo no lo hago. Si tú le das vueltas a un pensamiento y lo enquistas en tu mente, estás generando un pecado ahí, que es más difícil de detectar incluso que los que tú haces. Porque lo que tú haces, alguien te puede decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pero si tú lo das vuelta a tu cabeza, al final va a ser un acto, pero ahí lo tienes incrustado. La conciencia puede ser liberada de condenación mediante la fe en su sangre. En su sangre. Siempre recordemos el trayecto de esta sangre. Yo es que cada vez que veo sangre me acuerdo del trayecto y dónde va a parar. ¿Vale? Al trono de Dios. Todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Todos es todos. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. Y fijaros en esta frase porque es una frase para hablar un rato. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Fijaros, esto me ha costado mucho. Lo tuve que leer como 3 o 4 veces o más y la vuelvo a leer y me quedo con aquella sensación, porque siempre dices, oh Dios mío, ¿qué pensarás de mí? Que hago esto, que soy un tal, que soy un cual. Por favor. Dice, no debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros. Dices, ¿cómo es eso? O sea, pensamos ¿en qué? En lo que Dios piensa de Cristo. Pues entonces ya está. Si Cristo es perfecto y es justo, y tenemos que interesarnos en lo que Él piensa de Cristo, como piensa que lo que ha hecho está bien, nosotros ya está. Libres, por favor, no nos machaquemos, porque aquí dice que no tiene sentido. Yo recuerdo, hay un compañero que me dijo el otro día, dice, no defraudaré ni a Dios
ni a ti. Yo digo, ostras, por mí no te preocupes. Mira a Cristo, ¿no? Pero no defraudaré a Dios. Es que no lo puedes defraudar. Porque Dios mira a Cristo. O sea que tú vas a Cristo y ya te ve en Cristo. Ahí está el mediador total. O sea, te cubre con tus alas de manera brutal. Obviamente hay una condición. Claro, Siempre tiene que haber un pero. Sí, claro, ¿no? Tiene que haber. Obviamente, si nosotros vamos con sinceridad, porque la clave de todo está en la sinceridad de nuestros corazones. Si en nuestro corazón hay una sinceridad capaz de realmente que cuando Cristo está intercediendo por nosotros y hay un pecado en nosotros, Cristo va al Padre y le muestra sus manos, las marcas de lo que Él hizo en la cruz, por lo cual Él murió por nosotros. Entonces, pero siempre y cuando haya esa sinceridad. Nosotros siempre, como se nos ha dicho y como vemos en la Biblia, siempre debemos ir con sinceridad hacia Dios, porque es la única manera de que podemos tener la seguridad de que Cristo intercederá por nosotros. De otra manera no, porque realmente que es cierto, yo estuve meditando en esa cita cuando yo pensé realmente, entonces Dios no me mira a mí, claro, obviamente siempre y cuando yo le vaya con sinceridad, pero entonces está viendo a Cristo, entonces no debo de preocuparme cuando realmente yo voy a Él, le confieso mis pecados, le pido perdón, ya estoy perdonada. Y a veces nosotros nos machacamos eso en la cabeza. Sucede muy a menudo que no, si me habrá perdonado o no me habrá perdonado. Y eso fue tan terrible, pero no, debemos de tener en cuenta de que siempre que vamos con sinceridad a Dios nos va a perdonar. Y ahí esa cita lo corrobora que exactamente, realmente que Dios ve a Cristo, por eso es que Él nos justifica, por eso es que Él es nuestro mediador, porque nos está viendo a Él. Claro, se pone delante, por lo tanto, habla siempre como que te cubre con tus alas, ¿no? Exactamente. Si tú no estás aceptando esas alas, estás fuera de las alas. Por lo tanto, Dios, ¿qué te ve? Claro que ve, luego te ve a ti, ve al pecador ahí. Sí, ya lo tenemos, ¿eh? Vale, ya lo tienen. Bien, no sé si lo sabéis todos, hay 3 veces donde se cita las 12 piedras. Y curiosamente... ¿3 veces solo? Sí. Vaya, y curiosamente, ninguna de las 3 aparecen en el mismo orden. Anda. Y algunas a veces cambian de piedras. En Génesis 49 aparece una parte ya de eso. La 5ª piedra sería Isacar. En Apocalipsis 7, fijaos, pero la piedra siempre es la misma. La piedra siempre está Firo. Sí, en principio creo que sí, ¿eh? Al menos en Génesis 49 seguro. Luego hay 2 textos más que hablan de la importancia del zafiro también, en Isaías 54 y en Éxodo 24, está aquí. Vale. Pues ahora lo... Sí, eso, apúntatelos y los lees tú mismo. Sí. En Apocalipsis 7, la última vez que aparece, ya no es precisamente Isacar. Perdón, a ver, un momento, 1, 2, 3, 4, no. Tengo entendido que en Génesis 49 es Zabulón, la 5ª piedra, no Isacar. En Apocalipsis 7 aparece como Neftalí. Pero en medio, la de en medio, ya sabéis la importancia del centro, aparece en Ezequiel 48. Y sería Efraín. Anda. Efraín, el que aparece escrito también en la montaña, justo al lado del nombre de Dios. Al norte de Betel. Al norte de Betel. Al norte de Betel. Pero el nombre de Dios está en las montañas de Efraín. Sí. Entonces la cosa cuadraría porque recordemos que hay personas que dicen Efraín fue desechada, ¿no? Por el texto bíblico que dice Efraín déjalo porque es que va con los ídolos, ¿no? Sí. Pero luego hay otros textos donde se habla de la recuperación de Efraín. Sí, hay unos textos muy interesantes. Que esos muchas veces se dejan totalmente al margen. Entonces mirad como precisamente en el medio de esta cruz
también sería Efraín. Las 3 estrellas del cinturón, en el medio, tenemos el nombre de Dios. Sí. Ahí está Efraín. Bueno, pues casi nada. No da. Ahora, si nos quiere leer Rafa los textos. Espero que se esté grabando bien el DVD, porque si no, sí que... De momento tenemos- va, luego sí que- va marcando luego- minutos. Luego sí que voy a empezar el sacrificio. En Isaías 54:11 dice así: Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. ¿Y de quién hablaba? Ahí en Isaías. Me imagino que tiene que hablar sobre el Sobre el pueblo de Dios. El pueblo, hablar del claro. pueblo de Dios. Claro. ¿Qué capítulo es de Isaías? 54. 54, 11. Y el otro, bueno, si queréis profundizar, y el otro, Sí. mientras os leo el otro, porque también es muy Repartíos bueno. el trabajo. Fanny, venga, 54, 11. Éxodo 24:10. Éxodo 24, 10. Éxodo El 24. subtítulo del capítulo de Isaías 54, en la Reina Valera del 60, pone el amor eterno de Jehová hacia Israel. Hacia Israel. Hacia Israel. Claro, pobrecita, hablando de la niña de sus ojos. Basado en el zafiro. Basado en el zafiro, ¿no? Por si no lo habías oído, basado en el zafiro. Muy bien. Y en Éxodo 24:10 dice así: Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, Sí. semejante al cielo cuando está sereno. Eso es el monte Sinaí. Y ahí es donde hemos hablado antes, que es donde hay un tema interesantísimo que queremos mostrar, y es referente a eso. Cómo eligió el monte embaldosado Sinaí. color zafiro. Sí, sí. ¿El texto le estás leyendo? Éxodo 24:10. Pues ahora lees Ezequiel 1. Ezequiel 1:26 dice: Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahí está. El trono de Dios de zafiro. Zafiro es azul. Es azul. Pero mira aquí. Es la quinta piedra. Ahora Tony me acaba de pasar el texto donde se habla de Efraín en Primera de Crónicas, capítulo 8. ¿Era capítulo 8 donde me has dicho el texto? Ahora lo he perdido. Mira, Es azul. y sacar. Un momento, que estamos buscando un texto. Esa visión de águila que tienes. En Apocalipsis 9:17. Vale. Vale, es en el capítulo 7. En el capítulo 7 de los descendientes de Efraín, en el versículo 28, dice: la heredad y habitación de ellos, refiriéndose a Efraín, fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, etcétera, etcétera. Pero mirad, una vez más, Efraín en la zona de Betel con sus aldeas. Siempre, como decíamos y mostrábamos en los mapas. Gracias. Si no es Isaacar, entonces. Y en Apocalipsis 9:17 hay otro texto también donde cita al zafiro. Dice así: Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. En Apocalipsis. Y luego me parece que hay otro por aquí. En también. Ezequiel 10:1 dice: y miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Ah, sí. Sí, Casi nada. sí. Por eso los católicos no lo usan, claro. Porque saben la importancia del color. Bueno, en la Virgen de Lourdes su manto es azul, precisamente como la reina del cielo. Mirad el plagio satánico. Claro, es plagio, totalmente. Sí, en Ezequiel 28 también se nos describe el atuendo con que fue investido Satanás, Lucifer, en un principio. ¿Lo quieres leer? Okay. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los
primor de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Por eso no es de extrañar que la Virgen de Lourdes utilizase el manto azul, ¿eh? Está describiendo las 8 tribus en las vestiduras de Adán. No, este es Lucifer. ¿De Lucifer? Sí. De toda piedra preciosa fue su vestimenta. Entonces, mirad hasta qué punto él se ensalza también como mediador entre... Claro, dice, yo soy vamos, sacerdote como él, yo llevo claro. varios encima. En fin, imaginaos, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, pues no sé si estáis disfrutando, nosotros mucho. Bueno, yo me he quedado sin micro ya. No, bueno, si tampoco sé qué... Bueno, la verdad es que no sé qué más decir. Yo, si queréis, daríamos por acabada la escuela sabática. Sí, bueno, sí podemos decir que en las próximas conferencias Sí. del Gran Engaño van a salir parte de estas Sí, cosas sí, sí. y muchas más que siguen apareciendo que nos están dejando verdaderamente impresionados, ¿eh? Gracias a Dios. Y una vez más he de deciros, cuando estéis mirando estas últimas conferencias del Gran Engaño, no dejéis de mirar estas escuelas sabáticas de todo este repaso de lecciones sí, de este santuario, trimestre del santuario, porque tiene un ligamen realmente Sí. impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, con eso os dejo. Vale, pues nada. Que Dios os bendiga a todos y lo dejaremos aquí. Cantamos un himno. Cantem l'himne 142. Vamos a cantar un himno, el 142. Stop.